Hola a todos chicos y bienvenidos de nuevo a un deck profile que os traemos de un mazo de cielos rugientes. La verdad es que hace un tiempecillo ya de nuestro último vídeo, pero es que nos ha sido imposible subir material. Sí, estábamos entre montones de hojas de papel y la verdad que entre trabajos, exámenes y ya sabéis, la universidad, pues no hemos podido hacer nada en cuanto a vídeos en el canal, pero hemos estado testeando todavía duro, hemos estado mirando a ver qué mejoras podemos tener en los mazos y llegar a conclusiones como este mazo, porque a partir de ahora vamos a subir vídeos con un poco más de continuidad y constancia de mazos que van a tener un impacto en el metagame de cielos rugientes bastante importante. Exactamente, porque creemos personalmente este mazo que le hace sombra prácticamente a cualquiera y no tiene nada que envidiar, ni siquiera una Rayquaza. De hecho, bueno, ya lo veréis en las partidas. Sí, es muy vasta. Es muy buena esta baraja. Como veis, nuestro protagonista es Raichu, es una carta que salió en XY y su ataque circuito circular hace 20 puntos de daño por cada Pokémon que tengamos en banca. Que si esto antes era, bueno, un ataque más o menos decente, que llegabas a 100, porque llegabas a 100, ahora con Scalface es 160 ahí de buen rollo, de turno 2. Es absolutamente una locura, porque como nos aumenta la banca, pues Raichu siempre va a estar haciendo 160 de daño. Sí, muy divertido. Sí, pero os podéis estar preguntando, ya claro, pero es que 160 de daño no sirve ni para matar a un ex. Pero precisamente lo llevamos con unos acompañantes que son Zubat y bueno, y toda su línea evolutiva. Exactamente, porque con Zubat, que precisamente tiene coste de retirada 0 y todos los murciélagos, y llegamos a los números mágicos, llegamos a 180, llegamos con varios Golbat o varios Crobat a matar megas. La verdad que es que le da una versatilidad al mazo y le permite tener varias estrategias y ir a por varias cosas y tener una cobertura total hacia muchos mazos. Claro, exactamente. Además, tened en cuenta que Crobat pone contadores, así que es más difícil de parar y aparte que te permite, como si fuera un francotirador, seleccionar qué es lo que quieres matar y cuadrar ese daño con el Raichu. Os aseguramos que es absolutamente espectacular porque le da una velocidad y una versatilidad a la baraja, vamos, asombrosa. No, y aparte a los mazos de Pokémon que solo dan un premio, los Crobats son súper dañinos para esos mazos. Claro, y que puedes ir a donde quieras, puedes matar en la banca si quieres. Exactamente. Luego, para acelerar el mazo, porque lo vais a ver siempre, a partir de ahora en todos los deck profile que podáis ver, siempre vais a ver a Shaymin. Shaymin es que le da un ritmo a las partidas absolutamente de locura. Y ya no solo es el setup, sino es que su ataque es bestialísimo, que permite protegernos la doble incolora y volver a robar en el turno siguiente. Sí, es que es una barbaridad, Dios muy mío. Cheto. Luego también vamos a llevar, como no puede ser de otra manera, Hirachi X, porque llevamos poquito supporter, pero de esta manera nos aseguramos tener la carta que necesitamos en el momento que necesitamos. Que casi siempre va a ser, puede ser o el Blasco o el Colress. Sí, pero bueno, eso vamos a hablar ahora en un momentito de los Pokémon. Y luego, como último, llevamos un Ditto. Sí, que como la guardería se transforma en cualquier Pokémon, pues en este caso también se transforma en los Zubat y en los Raichu y nos permite tener ese Pokémon así que vale por los dos para cuando tengamos un momento en el que queramos bajar 1-1, pues ya no palmamos ese turno. O sea, exactamente, y además daos cuenta, chicos, es un comodín. Si necesitáis que sea un Pikachu, será un Pikachu. Si necesitáis que sea pues Zubat, va a ser un Zubat. Sí, y además y si lo tenéis el turno previo, va a evolucionar. O sea, claro, ya os estáis asegurando, si bajáis un Zubat, de que va a hacer 20 más y que si es un Pikachu ya vais a tener un Raichu. Y aparte, si os estáis enfrentando a otro tipo de barajas que también llevan, por ejemplo, murciélagos, es que tiene 70 de vida. No son los 40 de Crobat. Eso ya, de Zubat. Eso ya es bastante importante. Bueno, pues esto sería en cuanto a la línea de Pokémon. Vamos a pasar ahora con los ítems que, como veréis, le están confiriendo una velocidad muy grande al mazo. Llevamos 3 Acopio Ball. 3 Acopio Ball porque llevamos muy pocos objetivos distintos. Pues por ejemplo, lo que vamos a buscar con Acopio Ball van a ser Shaymin, Zubat y Pikachu y luego sus evoluciones, claro, según las necesidades que tengamos. Pero esto nos permite spamear los Shaymin, por ejemplo, al principio de la partida y meter ya caña. Sí, o en un momento avanzados tirar de los murciélagos. Exactamente. Y luego también, pues como no puede ser de otra manera, vamos a llevar Ultra Ball porque nos buscamos los Shaymin. Nos permite filtrar mano para robar más con el Shaymin.
es bastante evidente que lo vamos a llevar. Luego también 4 acrobikes, bicicletas, bueno, acrobáticas, miras las dos, descartas una y otra te la Velocidad quedas. como siempre. Velocidad a tope, ¿no? Como Hot Wheels. Exactamente. Vale, un chiste muy malo, perdonad. Te la has quitado de la boca, de Ha todos sido modos. muy malo. Un poco siguiendo la misma línea, correo de entrenadores, que podemos mirar 4 cartas y nos quedamos con una carta de entrenador que encontremos. El entrenador, ojo, que puede ser tanto supporter como estadio como item y como tool. Bueno, que no Exactamente. llevamos tool, bueno, pero... no llevamos tool, pero podría ser. Esto a veces puede salir bien y otras veces puede salir mal, pero bueno, sea como sea, la usas de primer turno siempre y no está tan mal. Queremos también decir que no estáis viendo ni Muscle Band ni Silver Bangle, pero porque ese papel lo absorbe los murciélagos. Más que nada porque puede llegar un momento en el que la Silver Bangle o la Muscle Band no la podamos meter al objetivo que nosotros queramos, que casi siempre va a ser un Pikachu o en una Muscle Band en el caso de Shaymin. Sí. Entonces, por ello y por el item lock, porque Seimitoas cada vez está más presente y con Shaymin es un descaro de mazo, pues por eso hemos decidido llevar Crobat, porque tiene más sinergia y puede tener otras facetas. Sí, pero bueno, eso ya lo vais a ir viendo en las partidas y ya os lo iremos comentando ahí. Luego llevamos 3 buscapelea, pues para un poco reciclar todos esos supporters que llevábamos Los y tal. pocos. Los pocos que llevamos. Y por supuesto, súper levante porque van a combar muy bien con los Golbat y con los Crobat para poder devolvérnoslos a la mano y volver a bajarlos y poner más contadores, pero también, por Con ejemplo, Shaymin para robar más. para Shaymin. Y como podéis notar, no llevamos cambios. Esto nos sirven de cambios en las pocas ocasiones que haya un Pokémon que no tenga coste de retirada gratis. Nos la jugamos a la moneda, pero si nos puede salir muy fácil bien, y más en el caso de que llevando 4 nos podamos tener varias. Y además que fijaos que casi todo lo que tenemos se retira gratis. Lo único que nos puede, digamos, Para hacer es un láser que nos duerme. un láser que nos duerma o que nos hagan un Lyson y nos saquen, por ejemplo, un Hirachi, Hirachi. pero bueno, lo podemos sacar siempre que acertemos la moneda. Y ahora, en cuanto a los entrenadores, los partidarios, vamos a llevar 2 a cromo porque es una barbaridad. Te da un montonazo de cartas en la mano Sí, y como aparte, el rival juega un poco... Sí, y bueno, y no hablemos ya del match contra Rayquaza, que te baja más banca todavía y entonces te juntas con 15 muy a gusto. A cromo te asegura poner un montonazo No, de murciélagos y de todo. Sí, y que la puedes tirar incluso tú en tu primer turno cuando ya tienes la banca llena 8, que la llenas súper fácil con este mazo y ya te robas 8, que es que son números indecentes. Bueno, es evidente que tenemos que llevar a Soculto de Lyson porque prácticamente de segundo turno ya nos hemos robado todo el mazo. Sí, entonces... nos vamos a pasar de tuerca y hay que resetear el mazo. Y bueno, aparte, también hay circunstancias que ya lo explicamos en la Rayquaza, en la que nos parten el campo, necesitamos recuperarnos y a su vez recuperar los Shaymin, que con el campo que nos han metido nuevo, vamos a enviar al cementerio. Y como siempre decimos, con la Truzcar, la fiesta vuelve a empezar. Eso es. Luego también llevamos una copia de Blasco, que es un supporter que ha salido también nuevo y que nos permite evolucionar un Pokémon que hayamos puesto en juego ese turno, siempre que no sea un Pokémon X. Lo llevamos porque este mazo, al ser tan rápido, puede atacar de primer turno con Raichu. Sí, con Blasco, obviamente, con que saquemos la doble Corles y tengamos un Shaymin, podemos llenar perfectamente la banca. O sea, Shaymin absorbe ese papel de los partidarios y nos permite, por ejemplo, poder jugar cartas como esta, el Blasco, y llegar a matar a un ex, o por lo menos dejarlo a un Golbat de matarlo. Y ante un rival que salga de forma un poquito lenta, esto puede ser demoledor. Y además, chicos, que Rayquaza está por ahí. O sea, es que esto puede darnos la partida. Sí. Luego vamos a llevar también Lyson, bueno, porque esto no necesita mucha explicación. Le podemos sacar un Pokémon X que tenga nuestro rival en la banca y nos llevamos 2 premios. Sí, o retrasarle y bueno, ya sabéis todas las facetas que tiene Lyson. Exactamente. Llevamos también un profesor Ciprés. No queremos tampoco depender mucho del Colress, porque igual nos sale mal la jugada y no llenamos la banca lo suficiente, o nos sale de primer turno con escasos Pokémon para llenarla. Entonces, pues ese sobreseguro que tenemos con Ciprés, pues nos lo aseguramos en este mazo llevando uno. Y bueno, el campo del que ya hemos hablado. Y por último, simplemente 4 energías especiales. Recordad que también la podéis usar para los Shaymin para atacar, pero también para los murciélagos. Sí, y para, si os faltan un poco de daño en un Pokémon que esté atrás, pues simplemente ¡pum! Los ponéis ahí con este ataque.
Ya os decimos, chicos, que en líneas generales el mazo es rapidísimo, tiene un segundo turno explosivo en el que mata lo que sea y de verdad es muy muy consistente y muy divertido de jugar. Sí, así que esperamos que os guste. Bueno, como hemos mencionado antes, la velocidad de este mazo es bastante importante, tanto que tiene unos turnos 2 explosivos con Golbat, Raichu ya pegando de 160 y bueno, esa velocidad solo se puede parar pues con un primer turno de Wally Trevenant o un Wabufet o un estadio de silencioso. Sí, en general contra una de esas barajas que lleven muchísimo control, pero en el momento en el que consigamos recuperar nuestro Shaymin o hacer un Lyson para quitarle el estadio o cualquier circunstancia de ese tipo que podamos matárselo, el ratón ya se escapa. Sí, es que se desata y entonces ocurren cosas como estas. Luego aparte, contra otro de los mazos más rápidos que hemos visto de este formato, que puede ser el Rayquaza, es que directamente si no consiguen Altaria... Está desamparado. O sea, te la comes, te comes a una Rayquaza porque tiene debilidad y puedes además matarle tranquilamente un Shaymin que esté detrás, o sea, con los Crobat. Sí. Es que es una barbaridad. A mordiscos. A mordiscos, sí, poniendo contadores. Bueno, también hay que tener en consideración el famoso intercambio de premios que tiene Raichu con los mazos de X que le hacen ser un verdadero dolor de cabeza. Claro, porque a no ser que nuestro rival tire de Lyson y nos consiga seleccionar todos los Shaymin, nosotros vamos a matarle mucho más rápido que él nos mata a nosotros. Sí, bueno, como estáis viendo aquí ahora en este caso, llega a una velocidad bastante importante y mayor que la que puede tener una Flareon, una Nightmatch, pudiendo matar Mew de primer turno, Joltix de tercer turno con un solo Crobat. Sí, y lo importante es que aunque esas barajas que acabamos de mencionar son también muy 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 rápidas, nosotros, gracias a los Zubat, podemos matarle sus Pokémon, por ejemplo, antes de que evolucionen, antes de que se convierta en un Flareon, es que directamente nos lo cargamos. Sí, y ya lo vais a ver, que va a ser Triple Golbat bastante majo y que va a ser el fin de la partida. Bueno, pues chicos, nosotros nos despedimos ya, esperemos que os haya gustado este análisis, vamos a subir partidas muy pronto para que las veáis en acción y esperamos... Que os guste y que compartáis todo esto que os estamos diciendo y que disfrutéis de esta baraja cuando la podáis probar. Exactamente, dadle like, suscribíos si no lo habéis hecho. Y sobre todo compartidlo. Hasta luego, chicos. Hasta luego.